Vamos a dar inicio en esta mañana con la palabra que el Señor tiene para nosotros. Dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 9 y versículo número 10. Dice la palabra del Señor: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Señor, te damos gracias en esta hora, Dios. Pido para que tu palabra expuesta, el mensaje expuesto, sea de bendición para tu pueblo, Señor. Para las mujeres, hombres, jóvenes que están acá en este recinto, que puedan recibirlo de una forma agradable. Que tu Espíritu Santo nos hable a todos, porque todos los que estamos aquí necesitamos ser transformados por medio de tu palabra, Señor. Ser guiados, ser enseñados. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hace bastante tiempo hablé un poquito de este tema. A veces utilizamos versículos o pasajes bíblicos que hemos utilizado en una prédica, los utilizamos 10 veces, 15 veces, 20 veces. Y por lo general lo utilizamos de formas diferentes. Lo enfocamos de forma diferente cuando el Señor nos habla de forma diferente. Por eso es que la palabra del Señor dice que ella es viva y más cortante que espada de dos filos. Y es precisamente por eso, porque ella trabaja de una forma que usted y yo no lo podemos entender, no lo podemos explicar de alguna forma, porque la palabra transforma los corazones de las personas que quizás estén más perdidas en el mundo y hace algo en la vida nuestra. Ejemplo somos todos nosotros que hoy estamos acá y que un día estábamos perdidos y Él vino y nos rescató. ¿A través de qué nos rescató? A través de su palabra. Su palabra vino a nosotros, profundizó en nuestros corazones, nosotros supimos escuchar, la obedecimos, la entendimos, la practicamos, la creímos y hoy nosotros somos salvos, ¿verdad? Por eso es que la palabra es tan linda y tan hermosa. Y hoy yo quiero hablar sobre cómo Dios utiliza su palabra, y le puse signos de puntuación a nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y ahora quizás usted va a poder entender por qué le puse esto y cómo quiero desarrollarlo. El texto que leímos ahí en Eclesiastés dice algo muy importante, que el predicador de alguna forma procuró hacer, y es lo que toda persona que va a escribir algo debería de hacer. Todos los que escribimos algo, si usted escribe una carta, si usted escribe un pensamiento, todos deberíamos procurar hacer algo, y es no solamente escribir, sino escribir rectamente. Dice el pasaje, nosotros tenemos que tratar de escribir rectamente, correctamente, y eso es lo que cada uno de nosotros siempre debe procurar escribir en la historia de nuestra vida. Así que le motivo para que la historia de su vida usted la escriba rectamente, que el día de mañana nos recuerden porque dejamos huella, una huella positiva, una huella de bendición para la gente. Ustedes han visto, yo me preguntaba siempre que por qué a la gente cuando le van a hacer un homenaje o van a poner, no sé, algún edificio a su nombre. Cuando digo a su nombre no es que lo tienen en el registro, no, que su nombre es el que lleva ese edificio o esa entidad lleva ese edificio. Yo decía que por qué a la gente no se lo hacían en vida, pero me comentaron por ahí que la ley no lo permite, la ley lo acepta hasta que el individuo muere. Entonces
esa entidad puede ser llamada en honor a su nombre. No sé si me están entendiendo. Por ejemplo, yo recuerdo, William recuerda, a Joana recuerda, doña Vilma Curlin Rivera. Ella trabajó con nosotros en un ministerio que se llama Kairos en las cárceles, y doña Vilma entró por más de 30 años a lo que fue el Buen Pastor. Hoy el Buen Pastor se llama Vilma Curlin Rivera, en honor a Vilma. Creo que cuando muera el negro, Carlos Cunningham, estoy casi seguro que la cárcel de San Sebastián se va a llamar Carlos Cunningham Brown. Estoy casi seguro que eso va a suceder, pero no se puede hacer en vida. Ahora, ¿por qué toco esto? Precisamente es porque estas personas se han dado al servicio en esa dirección, y en honor a ellos, por escribir rectamente su vida en ese ministerio, la gente les toma en cuenta. Y yo quiero que nosotros seamos recordados por lo que nosotros hicimos bueno. Yo no sé si algún edificio, una entidad va a llevar nuestro nombre o no. Quizás no sea tan importante. Lo importante sería que a nosotros nos recuerden por eso. Puñica, aquella mujer, aquel hombre entregado a Cristo, entregado por las almas, entregado para que la gente no se perdiera, entregado a la predicación. No había cosa más importante para él que Dios. No sé, que nos recuerden por algo así, ¿verdad? Eso sería muy lindo. Entonces, no solamente escribir por escribir, sino escribir rectamente. Y le digo esto porque lo voy a invitar para que vaya a la segunda carta de Corintios, por favor. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque esto al final es testimonio que usted y yo debemos de guardar. Es testimonio que al final es lo que va a recordar la gente, es lo que va a decir la gente, porque la segunda carta a los Corintios lo tiene, capítulo número 3, dice algo súper importante que es para usted y para mí. Capítulo número 3 y versículo número 2 dice: nuestras cartas, ¿lo tienen? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, y oiga lo que dice, conocidas y leídas por todos los hombres. Entonces, Pablo en algún momento en el contexto del pasaje, Pablo, creo que en el capítulo 16 de Romanos, si no me equivoco, Pablo hace como un tipo de recomendación de una mujer llamada Febe. También en algún momento lo hace de Timoteo. Pero Pablo se da cuenta que no es tan importante la carta de recomendación que tenga un ser humano, que tenga un hombre, que tenga una mujer, como nosotros mismos nos logremos recomendar. Y entonces Pablo dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, son conocidas y leídas por todos los hombres. O sea que al final la gente va a saber quiénes somos nosotros, porque nos leyeron, porque nos escudriñaron, porque nos conocieron. ¿A usted le han pedido alguna carta de recomendación a alguien porque está buscando un trabajo? Yo hago cartas de recomendación pues muy a menudo, y uno por lo general hace una carta muy bonita buscando que aquella persona pueda encontrar en esta persona que necesita el trabajo algo y lo contrate, pero al final la carta quedó ahí. Yo estoy seguro que el de recursos humanos tal vez leyó la carta, tal vez no leyó la carta, ni se acuerda de la carta, pero sí se va a acordar de lo que aquella persona hace día a día en su trabajo. Cuando yo estoy hablando de esto, lo estoy hablando en el área espiritual, precisamente por eso tomo la segunda carta a los Corintios, capítulo 3 y versículo 2, porque nosotros somos libros abiertos, la gente nos ve, por eso a nosotros nos critican tanto, por eso de nosotros hablan tanto. Mira que va a la iglesia, mira que sirven tal cosa, mira que esto, pero grita en la casa, pero hace lo otro. Por eso nosotros somos tan señalados, porque somos cartas abiertas, la gente está sobre nosotros y nosotros de alguna forma debemos y tenemos que cuidarnos de eso. Y me gusta aquel pasaje, si no me equivoco, en Mateo 5, que dice que cuando esto se dé y hablen de nosotros, que hablen pero que sea mentira,
Y no importa que hablen de nosotros, no importa. El problema no lo tengo yo, el problema lo tiene la gente, el problema lo tienen los demás, yo no lo tengo. Entonces, que cuando digan de usted que usted es un ladrón, que usted diga: es mentira. Es mentira. Que cuando digan de usted que usted es una persona chismosa, es mentira. Yo no soy chismoso, yo no ando hablando de nadie, porque nosotros estamos en la palestra. Entonces, todos sabemos, hermanos, que para escribir bien, para que lo que nosotros escribimos tenga sentido, o sea, sea fácil de leer. Cuando usted le ponen un texto acá, y ese texto no lleva signos de puntuación, usted al final no sabe que está leyendo. Pero si a usted le ponen signos de puntuación, usted sabe que está leyendo. Ahora, si usted se los cambia, podría yo decir una cosa y usted podría decir otra. Los signos de puntuación son indispensables en una lectura, en un párrafo, para poder entenderlo. Entonces, para que se haga fácil de leerlo, para que tenga un orden, y se necesita de esos signos de puntuación. Y es por eso que yo quiero que hoy podamos reflexionar sobre esto que le estoy hablando, que necesitamos poner en la historia de nuestra vida. Ahora sí, usted piense en usted. ¿Qué va a poner usted en la historia de su vida? ¿Qué va a escribir usted en la historia de su vida? Es más, ¿qué está escribiendo? ¿Con cuáles signos de puntuación lo está haciendo? ¿Lo está haciendo rectamente y lo está haciendo con orden? Eso tengo que preguntármelo yo. Entonces, veamos cuáles son esos signos de puntuación en la vida espiritual o en la vida cristiana de cada uno de nosotros. Lo primero que quiero decirle está en Gálatas, para que usted lo busque, en Gálatas capítulo 5, y si no me equivoco, el sábado hablé un poquito de este pasaje, o sea, lo nombré o lo leí por lo menos, creo que fue el sábado cuando predicaba. Mientras usted lo busca, quiero decirle que nosotros tenemos, Gálatas capítulo 5, nosotros tenemos que poner punto y final a todo aquello que sabemos que desagrada a Dios en nuestra vida. Lo que pasa es que a veces a nosotros nos cuesta, o tan sencillo, no queremos, ¿verdad? Porque eso es lo otro, es que no puedo, es que me cuesta, es que yo soy ser humano. Entonces, lo primero que quiero decirle, que vamos a ver, es que nosotros tenemos que poner punto y final. Estoy hablando de signos de puntuación. ¿A qué le vamos a poner a qué le vamos a poner punto y final? A todo aquello que usted y yo sabemos, que nos damos cuenta, que estamos conscientes que eso desagrada a Dios en nuestra vida. ¿Tiene Gálatas capítulo 5? Vamos a leer del verso 19 al verso 21, por favor. ¿Lo tiene? Muy bien. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo primero, hermanos, después de ver este pasaje, es que cada uno de nosotros debe reconocer en su vida las obras de la carne. Usted y yo logramos reconocer que en nuestra vida pueden o hay obras de la carne que aún permanecen en cada uno de nosotros, y de alguna forma podemos estar seguros que ninguna de ellas, escuche bien, ninguna obra de la carne podemos estar totalmente seguros que agrada al Señor. Ninguna. Cuando usted y yo decimos, usted ha oído aquel dicho que dice: estuve a punto de bajarme de la cruz. ¿Han oído eso? O algunos lo han dicho, ¿verdad? Es muy común decir eso.
Casi dejo a Cristo. Es más, dejé a Cristo guindando en un clavo. No sé si lo han oído. Yo he escuchado esos términos. ¿Quiere que le diga algo? Chuleta. Chuleta. Carne. Carne, nada espiritual. O sea, desde ese momento la carne nos ganó. Desde ese momento la carne nos derrotó a nosotros. Son esos dichos que encontramos y muy a menudo se dicen en el argot cristiano, en el ámbito cristiano, en el ámbito de los hermanos, ¿verdad? Para adornarlo un poquito y no decir que me iba a dar unos manazos con aquel, sino que estuve a punto nada más y que Cristo. Nosotros tratamos de acomodar muchas veces eso, pero resulta que nosotros muchas veces podríamos estar viviendo en la carne y desagradando a Dios. Entonces nosotros tenemos que procurar que con todo el corazón y con la ayuda del Espíritu Santo nosotros ponerle punto y final en nuestra vida a todo ese tipo de pensamientos que vienen a apartarnos del Señor, que usted y yo podemos hacerlo. Nadie nos puede decir a nosotros que no se puede. Vea, hermanos, lo que usted sabe que desagrada a Dios y lo repite es porque no quiere dejarlo. Lo que yo sé que desagrada a Dios y lo repito es porque no quiero dejarlo, no es porque no puedo. Cuando nosotros entramos en Cristo, Él nos dio a nosotros todas las salidas para poder derrotar todas las tentaciones. Pero cada vez que nosotros repetimos algo, es porque nosotros nos volvimos cabezones o se nos hizo callo. Y entonces ya el Espíritu de Dios no trabaja en nosotros. Pero yo tengo que saber reconocerlo, humildemente reconocerlo. Porque nosotros lo que hacemos es decir, es que soy débil, es que la carne me doblega y lo acomodamos bien bonito, pero al final no es lo que Dios quiere escuchar. No es lo que Dios quiere oír y no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios quiere que nosotros le pongamos punto y final a esto y se acabó. O sea, que le cortemos la cabeza al diablo, pero de un solo. Ahí sí, que no se la dejemos guindando de un clavo. ¿Ves? Ahí sí, que se la pee, pero se la pee total. No podemos dejarle una pizca. Entonces nosotros tenemos que comprender que Dios nos ha dado a nosotros por medio de Jesucristo toda la salida. Dios nos ha hecho a nosotros a través de su Hijo más que vencedores. Pero usted ha oído la gente, repita conmigo, usted es más que vencedor, y la gente repite más que vencedor, y nunca le enseñan que debe de ponerle punto y final a una práctica que lo está llevando a desagradar a Dios. Solamente diga que usted es más que vencedor y la gente se lo aprende de memoria. ¿Cuál es que es más que vencedor? ¿Cuál es el versículo? Creo que toda la iglesia lo sabe, que somos más que vencedores. Ahora, practico yo lo que me enseñaron. Practico yo lo que me dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo tengo que ponerle punto y final a la historia que pueda estar viviendo y que me está llevando a desagradar a Dios. ¿Están entendiendo? Dice segunda de Timoteo, se lo voy a leer, que quizá usted se lo sabe de memoria, 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, desde el momento que nosotros creímos en Jesús, desde el momento en que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, sabiendo y reconociéndolo a Él como el Señor y amo de nuestra vida, entonces tenemos la capacidad y tenemos el poder. Y no solo tenemos la capacidad y tenemos el poder, sino que tenemos la autoridad para ponerle punto y final a todas aquellas cosas que no agradan a Dios. Ahí está un texto. Ahora, ¿lo sabemos de memoria? Muchas veces sí. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor, dominio propio. Yo lo creo en Cristo Jesús, Señor. Pero si yo no trabajo el área, si yo no logro identificar el área en la cual yo le fallo a Dios,
aunque Él nos haya dado eso, aunque Él dejó eso para usted y para mí, pero yo no reconozco mi debilidad, no reconozco que estoy fallando, esta palabra es poderosa. Amén. La palabra del Señor es poderosa. Wow. Claro que la palabra de Dios es poderosa. Lo que pasa es que a veces no ejerce poder, no porque ella no tenga poder, sino porque yo no hago que tenga poder en mí. Pero ella sigue siendo poderosa. Ella sigue cambiando. Ella sigue renovando. Ella sigue libertando. Pero yo no hago que eso suceda en mí. Dice Colosenses capítulo 3. Voy a pedirle por favor que lo busque. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo número 5 y versículo número 6. Vea qué interesante, porque cómo comienza uno a ponerle punto y final a las cosas que sabemos que desagradan a Dios. Dice, ¿lo tiene? Colosenses 3, verso 5 y verso 6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. O sea, pare ahí, no lo lea, pare. Haga morir lo terrenal en vosotros. Quiere decir que todos nosotros en algún momento había algo de lo terrenal, de lo que no es espiritual. Había algo de eso cobrando alimento o dando vida a nuestra vida, para que nosotros siguiésemos un camino errado y equivocado, llevado a la perdición. O sea, no se escribió por escribirse, todos en algún momento. Todos, yo espero que hoy ninguno, pero todos en algún momento, y por eso Pablo le dice a los colosenses, y hoy la palabra de Dios nos dice a nosotros. Ahora sí, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Algo hubo o algo hay, no sé, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos ¿de quién? ¿Qué es lo que nos han enseñado a nosotros? Tranquilo, Dios es amor. Eso nos han dicho, ¿no? Y yo no estoy en contra de eso, eso es verdad. Pero no nos han dicho la otra parte. Y cuando a nosotros no nos descubren los dos lados, nosotros vivimos cegados. Ahora, yo estoy seguro que todos los que están aquí conocen las dos partes, porque se les ha dicho, porque se les ha predicado. Dice el verso 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Eso quiere decir que nosotros no nos vamos a brincar la ira de Dios. Si Dios es justo, va a traer ira a quien tenga que traer ira. Va a castigar a quien tenga que castigar. Punto. No hay de otra. Ahora, yo soy el que decido si yo quiero agradar a Dios o desagradarle. Y aquí nos da algunas de las listas, algunos de los nombres, ahorita los vimos. Pero nosotros somos los que decidimos. Quiero ponerle punto y final. Piense por un momento. Nada más, así entre usted y Dios. Entre yo y Dios, o entre Dios y yo, el burro adelante. Para que no se espante. Piense por un momento. Hay algo a lo que usted y yo tengamos que ponerle punto y final. Le voy a dar unos segundos, de verdad, para que logremos reflexionar. Es más, se lo voy a poner. Y yo siempre nombro esto, porque son las cosas que nos enseñaron a nosotros. Usted tal vez está pensando, yo no soy infiel a mi marido ni a mi esposa, no tengo pensamientos lujuriosos,
yo no le robo a nadie. Bien, bien. Pero usted es un perezoso espiritual. Tiene que ponerle punto y final a la pereza. ¿Me está entendiendo? Usted es perezoso y perezosa para congregarse constantemente. Usted es perezoso y perezosa para leer la Biblia todos los días. Yo no sé si 5 versículos o un capítulo, lo que usted decida. O usted es perezoso, perezosa para orar. ¿Se da cuenta que a veces nosotros vemos aquello que nos enseñaron y decimos, no, yo estoy bien? Pero resulta que en el área espiritual yo estoy muy débil. Tengo que ponerle punto y final a algo. ¿A qué? A lo que a mí me está quitando el primer lugar de Dios. ¿Me está entendiendo? Gloria a Dios porque no hace aquello. Pero hay algo que tiene que empezar a hacer o dejar de hacer. Y el área espiritual de la vida de un cristiano es esencial. El área espiritual de la vida de un cristiano no depende de saber si yo robé o no robé, si yo hablé mal en el trabajo de aquel o no hablé. A veces lo medimos así, yo estoy bien por eso. El área espiritual de un cristiano depende de lo que yo le acabo de decir a usted. A partir de ahí comienza. Yo a mi esposo no le doy vuelta ni con la mirada, correcto. Pero ¿cómo está su vida espiritual en sí? ¿Has crecido? ¿O estás estancado? Gloria a Dios porque no tienes ojos para otro o para otra. Gloria a Dios porque amas a los vecinos. ¿Amas a Dios de todo corazón? ¿Le das el lugar a Dios que debes de darle? Solamente se lo dejo ahí para pasar a lo segundo que quiero decirle, para que pueda buscar Josué. Voy a pedirle que busque Josué 1. Josué 1. Y no va a ser el 9 por aquello, porque todo el tiempo vemos como el versículo 9, el más nombrado en la Biblia o en este capítulo de Josué. Mientras usted ve Josué, lo segundo que tenemos que entender o comprender es que a veces es Dios, escúcheme bien lo que le estoy diciendo mientras busca a Josué, a veces es Dios quien pone punto y final a algunas cosas de nuestra vida. Pero el hecho de que Dios ponga punto y final a algunas cosas de nuestra vida, para nosotros significa que debe haber punto y seguido. Y ahorita le explico por qué. ¿Tiene Josué 1? Sí. Pero usted me levanta la mano y me dice, vea, pastor, usted me tiene enredado. ¿Qué punto y final? ¿Cómo está el asunto? Usted me levanta la mano. Lo importante es que yo quiero que usted entienda lo meramente, estrictamente espiritual. Amén. Josué 1 y verso 2 dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Bueno, en este texto, en este solo versículo, podemos entender claramente lo que tenemos que comprender para nuestra vida. Lo primero que dice es: mi siervo Moisés ha muerto. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hizo Dios para Moisés? Le puso punto y final. Eso fue lo que sucedió en este pasaje. Le puso punto y final, pero no solo a la vida de Moisés, sino a una parte muy importante de la historia del pueblo de Israel.
Aquella etapa que fue la salida de Egipto, cuando venía el pueblo israelita saliendo de Egipto, de aquellos 40 años en el desierto. Esa etapa había terminado. El Señor se encargó ¿de qué? De ponerle punto y final a esa parte de la historia. Qué duro, ¿verdad? ¿Sabe usted que en algún momento Dios nos va a poner a nosotros punto y final en una etapa de nuestra vida? Por ejemplo, yo sé que en algún momento Dios me va a decir a mí: Carlos, llegó su tiempo, punto y final, usted deja de pastorear. Sea porque me lleve, sea porque se acabó el tiempo ya, por vejez, por cansancio, por lo que sea, y Él decida. Punto y final. ¿Sabe que a usted en algún momento Dios le va a poner punto y final? En cualquier área. Por eso es que cuando nosotros servimos a Dios, hermanos, nosotros tenemos que entregar todo para el servicio a Dios. Para que el día, ¿recuerdan la segunda carta a los Corintios, capítulo 3 que leí ahorita? Para que el día que nosotros, Dios decida que se acabó nuestro tiempo de servicio, usted y yo poder decir: Señor, lo hice lo mejor que pude, lo hice para agradarte, lo hice para servir al cuerpo de Cristo y ser bendecidos por ellos y para ellos. Pero qué triste es que Dios nos ponga punto y final a nosotros y nosotros decir: yo no lo di todo, yo servía con pereza, yo servía malhumorado, yo servía a la brava. Yo lo he dicho más de una vez, servirle a Dios es un privilegio. Ojo, dicen por ahí, ojo, pestaña y ceja. Porque cuando Dios nos pone punto y final a nosotros al servicio de Dios, entonces nos lamentamos. Pero resulta que venimos haciendo las cosas mal. Y después nos preguntamos, ¿pero por qué? Porque Dios decidió. Porque Dios decidió ponerle punto y final. Porque a veces estamos haciendo las cosas mal. Porque no nos entregamos como debemos de entregarnos. Porque no queremos aprender de Él como deberíamos de aprender. Porque decimos amarlo, pero no lo estamos amando. Los dones y los talentos que usted y yo tenemos, nos lo dio Dios. Y Dios sabe hasta cuándo Él permite que nosotros los utilicemos. ¿Y sabe por qué? Porque quizás los hemos venido utilizando mal. A Moisés le puso punto y final, pero inmediatamente, pero es de inmediato, que dice: ahora pues levántate y pasa este Jordán. Estoy en el versículo 2. Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy. ¿A quién le habló? A Josué. Punto y final para alguien y levántate tú. Créanme, que cuando Dios pone punto y final a alguien, ya tiene alguien que se va a levantar. Se lo puedo asegurar. Dios nunca hace nada antojadizamente. Dios siempre tiene monitoreado absolutamente todo. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy. Mi siervo Moisés ha muerto, punto y final. Pero si usted ve lo de Josué, no fue punto y final.
No fue un punto y final para su vida. Tenía que cerrar una etapa y tenía que levantarse y continuar. Ahora, si usted cierra la etapa de ser el segundo, usted cierra la etapa de venir ahí aprendiendo de Moisés y ahora usted se levanta. Usted y todo su pueblo se levanta. ¿Me está escuchando? Le está hablando al pueblo. Lo que pasa es que el pueblo a veces no quiere oír. Tú y todo este pueblo. La iglesia no quiere oír. La iglesia muchas veces se pone algodoncitos en la oreja para no oír. Para que continuara cumpliendo el propósito de Dios en su vida. ¿Cuál era el propósito de Dios en la vida de Josué? Bueno, conquistar la tierra prometida. Ese era el propósito de Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? Para Josué era un punto y seguido. Levántate y sigue, tú y todo este pueblo. ¿Sabe qué, hermanos? Dios hoy nos está hablando no sé por cuánto número de veces, pero Dios está pidiéndole al pueblo que se levante. Dios le está pidiendo al pueblo que sea un pueblo diligente. Dios le está pidiendo al pueblo que no haga que Dios le ponga punto y aparte, punto y final. Dios le está pidiendo al pueblo que haya un punto y seguido. Dios le ha dicho al pueblo durante este año, me acuerdo las 2 primeras predicaciones, para que se levante el pueblo. Y hoy, 3 de septiembre, 9º mes de los 12, el pueblo no se ha levantado. Y Dios sigue llamándolo. Y el pueblo sigue rehusando. ¿Sabe qué? Yo me imagino a Josué muy triste por la muerte de Moisés. Muy triste. Pero me imagino a Josué muy contento. ¿Cómo, pastor? ¿O estaba triste o estaba contento? Tenía sentimientos encontrados. Había partido su líder, pero Dios lo estaba tomando en cuenta. Yo me lo imagino muy contento. Ser el elegido para conquistar la tierra prometida. Saben, hermanos, al igual que Moisés, Dios muchas veces le pone punto y final a algunas etapas de nuestra vida y la cierra. La cierra. A veces nosotros, quiero buscar la palabra, le jalamos mucho la cuerda a Dios. Le jalamos mucho la cuerda. Y Dios accede. Pero hay momentos en que Dios decide ponerle punto y final a las etapas nuestras. A veces Dios decide ponerle punto y final a un tema meramente ministerial. Punto y final a algunas cosas que han sido importantes para nosotros. Punto y final a algunas personas que han sido importantes para nosotros. Pero a pesar de todo eso, tenemos que levantarnos y seguir. Yo no sé a cuáles cosas Dios se ha encargado de ponerle punto y final en su vida. Un trabajo, un negocio, una amistad, una relación sentimental. Yo no sé a cuáles le ha puesto Dios punto y final. Pero usted y yo tenemos que entender y comprender que al igual que Josué,
tenemos que levantarnos y seguir adelante. Ahora, déjeme decirle lo más triste de todo esto. Es que a veces tenemos oportunidad de levantarnos y seguir porque todavía estamos en un punto y seguido. ¿Me está entendiendo? Sí, me está entendiendo, de verdad. Entonces, a veces tenemos la oportunidad de levantarnos porque estamos en el punto y seguido. Pero hay momentos en que alguien va a querer levantarse y no se va a poder levantar porque está en el punto y final. O sea, se le cortó, finalizó, se acabó, se terminó. Búsquele cualquier adjetivo que quiera. Ahora, sería bueno que usted y yo pensáramos por un momento. ¿Yo todavía estoy en el punto y seguido o estoy, ya Dios me tiene en el punto y final? Usted y yo lo sabemos. Y el que más lo sabe es Él. Y quizás Dios le está diciendo, vea, te llevo al punto y final, pero todavía mi brazo no se ha acortado, mi misericordia no se ha acabado. Todavía estás en el punto y seguido, depende si te levantas, y te levantas como debes de levantarte. Depende de usted, depende de mí. No depende de Dios. Tercero y último que quiero decirle. Puede buscar Isaías, capítulo 1, por favor. No podemos quedarnos estancados en un momento de punto y coma en la vida. Tenemos que comprender que en la vida cristiana, en la vida espiritual, hay acciones y decisiones que tienen una conexión inseparable. Vea que le estoy hablando del punto y coma. Hasta para las clases de español sirve esto. ¿Tiene Isaías? Capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Vamos a ver, el punto y coma se utiliza dentro de dos oraciones. Pero se utiliza dentro de dos oraciones que tienen una conexión muy fuerte. Y se utilizan entre dos oraciones que tienen una conexión muy fuerte entre sí, pero que no pueden ser separadas. Eso es cuando se utiliza el punto y la coma. En este texto que usted y yo acabamos de leer de Isaías, aparecen dos oraciones muy importantes que tienen una conexión inseparable en la vida de todo cristiano. Y ahí dice, si usted tiene su Biblia puede verlo donde dice, dejad de hacer lo malo. ¿Y qué dice? Punto y coma, ¿cierto? Aprended a hacer el bien. Pero lastimosamente, desdichadamente,
Parece que muchos, pero muchos cristianos en su vida se han quedado en el punto y la coma. ¿Por qué? Porque no han avanzado. Se han quedado solamente enfocados en dejar de hacer lo malo. Hay cristianos que solamente dejaron de hacer lo malo, pero no están procurando hacer el bien. Dejaron de tomar, dejaron los juegos de azar, dejaron aquello y dejaron lo otro, pero no están procurando hacer el bien. Y esto tiene algo muy importante, es que está unido. Hay una conexión muy fuerte entre dejar de hacer lo malo y estar haciendo lo bueno. Hay gente que no ha comprendido de alguna forma que la vida cristiana no es solamente dejar de hacer el mal, sino también hacerle bien al prójimo. Y principalmente con nuestra familia. Dice Efesios capítulo 4, voy a leerlo, versos 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, que la Biblia no nos lleva a nosotros a solo dejar de hacer el mal. La Biblia nos lleva a nosotros a empezar a hacer el bien. Dice el verso 32, antes bien sean benignos entre todos, tengan misericordia, perdónense unos con otros. A veces solo dejamos de hacer aquello, pero yo no perdono al prójimo, yo no le ayudo al prójimo. Veo a alguien con hambre, estoy en una soda y no fui capaz de partir el pedazo de sándwich que yo me estoy comiendo y dárselo al hambriento. A veces no tenemos misericordia de nadie. A veces no perdonamos, tenemos un corazón rencoroso. Y entonces solo dejé de hacer lo malo. Y me siento súper bien porque ya no tomo guaro. Me siento súper bien porque ya no utilizo drogas. Me siento súper bien porque yo antes iba y me robaba algunas cosas y ahora ya no me las robo. Y a su prójimo, ¿cómo le ayuda? Solo dejó de hacer lo malo, pero no estás haciendo lo bueno. O sea, no estás haciendo nada. No sé, dígame hola, dígame buenos días, dígame amén, dígame algo, porque no sé si me están escuchando, si ya están cansados. Wow, dígame, sí, pastor, estoy oyendo, pero estoy gancho al hígado, pastor, gancho al hígado me están dando. La palabra me está confrontando, pastor. No yo, la palabra me está confrontando. La palabra me está hablando, pastor. Yo no quiero que Dios me ponga punto y final. Yo quiero tener un punto y seguido. Yo quiero entender el punto y la coma. Yo quiero estar enteramente conectado de una cosa con la otra. Dejo de hacer lo malo, pero empiezo a hacer lo bueno, pastor. Quiero comenzar a hacer algo por la obra de Jesucristo. Por eso que ahora participábamos hace unos 50 minutos. Por agradecimiento al que me dio la vida eterna. Por agradecimiento al que cargó cada pecado y cada suciedad que había en mí. Yo quiero comenzar, pastor, a que haya un punto y seguido. Yo no quiero quedar ahí. Yo no quiero que me haga como Moisés, punto y final, después de haber hecho todo lo que hizo y lo cortó. Yo no quiero pasar por ahí. Pero depende de usted y de mí. Depende no solo de que nos guste el sermón, depende de que lo interioricemos y lo vivamos. Pongámoslo en práctica.
Dice primera de Timoteo 5:8. Puede buscarlo, por favor. Y así agarro un poquito de aire. Es más, le dije 5:8. Voy a leer 5:4. Y 5:8 también. Para que Dios nos termine de. Primera de Timoteo 5:4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Dice que si alguna viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a ser piadosos para con su propia familia y que recompense a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. La Biblia nos enseña a nosotros que las viudas son las personas que se le murió el marido, ¿cierto? Y en el Antiguo Testamento eran sumamente importantes y eran por las que se debía de velar. O sea, se debería de ver por ellas, de ayudarles. Perdón, Yaja, ¿hace cuánto murió Emanuel? 4 meses. Nos congregamos, dejamos de tomar, dejamos de chismear. ¿Cuánta ayuda ya ha recibido de nosotros como iglesia? ¿Cuánto le han llamado? ¿Cuánto le hemos aportado? No me conteste. Dejamos de hacer lo malo. ¿Me está entendiendo? Y lo bueno, que sí fuimos el día de la vela. Y después, todos acá, todos los que estamos acá, le hemos aportado alguna ayuda. Si es que la Biblia a nosotros nos abofetea, hermanos. Lo que pasa es que yo tengo que reconocer y ser humilde. No sé si 1, si 2, si 3, si 5. Por eso le dije no me conteste. Si nadie. Y usted no falta todos los domingos. Y yo predico todos los domingos. Y dejé de hacer lo malo. Pero ¿y lo bueno? Dice que el punto y coma es una conexión entre 2 oraciones muy fuertes entre sí. Y en el texto que leímos, hay 2 oraciones unidas entre sí. Dejar de hacer lo malo e inmediatamente hacer lo bueno. Ahí está el ejemplo, vivido en esta iglesia. Perdón, me sentí como charro, dije iglesia. Ahí está el ejemplo vivido. ¿Cuánto nos damos nosotros por las viudas? Hermanos, esto no es de venirnos a sentar solamente. Esto es de verdad, diría un pastor amigo mío, de arrollarnos las mangas y ponernos las colibrí y empezar a echarle duro para adelante. Ahora sí le voy a leer 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Yo en algún momento conocí a alguien que con tal de no bretear, se hizo testigo de Jehová, ¿verdad? Y con tal de no bretear, el hombre prefería andar llevando sol. Eso fue en Limón.
para que no empiece a pensar cuál testigo de Jehová se hizo aquí, ¿verdad? Siempre es mejor evitar no ser piedra de tropiezo. Eso fue en Nimón, y él prefería andar en Siquirres con un bolso llevando sol con tal de no trabajar y de ayudar o de proveer a su familia. Y dice el texto ahí en 5:8 de Primera de Timoteo: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hay gente que ha dejado de hacer lo malo, pero no aplica lo bueno. Esposos que no quieren trabajar, que no quieren proveer, que les da pereza, que prefieren que les mantengan. Eso no puede suceder en la fe. Y termino leyéndole Efesios 2:10. Búsquelo, es el último versículo que tengo. ¿Lo tiene? Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para buenas obras. Voy a volverlo a leer. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fuimos hechos, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Usted y yo no solamente nos tenemos que sentir satisfechos con dejar de hacer las malas obras de nuestra vida, sino que usted y yo tenemos que esforzarnos en hacer las buenas obras. ¿Para qué? Para las cuales fuimos llamados por el Señor. Usted y yo fuimos llamados para hacer buenas obras. No, yo ya dejé de hacer lo malo. ¿Y las buenas obras? ¿Cómo está? ¿Cómo está cuando ve el adulto mayor cruzando una calle? ¿Se devuelve para tomarlo del brazo y ayudarle a cruzar la calle, o casi que usted se lo lleva levantado porque lo va a dejar el bus? Buenas obras. ¿Sabe una cosa? A veces hacen mejores buenas obras los impíos que los creyentes. Porque los creyentes tienen en su mente que ya dejaron de hacer lo malo. Ojo, puede ponerse de pie, por favor, para decirle lo último y que no esté dormidillo. Y puede cerrar sus ojos un momento, meditar y escucharme para finalizarle el tema. Haciendo, hermanos, todo esto que usted ha escuchado, eso nos va a ayudar a ya no seguir siendo cristianos entre comillas, sino que nosotros entendamos, aprendamos y nos enfoquemos a ser verdaderos cristianos, que vivimos nuestra vida procurando agradar a nuestro Dios y siendo de bendición para nuestros prójimos. De verdad que Dios nos ayude a enfocarnos. Yo no sé dónde se siente usted ahorita, entre cuáles de estos signos de puntuación que le nombré está usted. Pero es tu decisión, no es la decisión de Dios. Ahorita decide usted, Dios está ahí, su misericordia está ahí.
Su misericordia está ahí. A veces nosotros llamamos santo a nuestro Dios y lo es. Y de palabras nos rendimos ante Él. Pero muchas veces nuestras actitudes o acciones delante de Dios no son las que Él espera de nosotros. No debemos de hacerlo solo de boca, debemos de hacerlo todos nosotros. Y qué bueno que usted le llame santo. Santo es el que vive, santo es el que reina. Pero si Él es santo y es el que de verdad limpió su vida, le perdonó y le abrió el camino para la vida eterna, yo creo que debemos de hacer las cosas de la forma que Él quiere que las hagamos. Y usted y yo lo sabemos. Sabemos cuál ha sido nuestro porcentaje de entrega para Él. Yo no estoy hablando de salvación. Yo no le estoy hablando de que si usted lo hace, usted se va a salvar, y si usted no lo hace, usted va a ir al infierno. Yo no le estoy hablando de eso. Le estoy hablando que porque usted y yo ya somos salvos, ya somos justos, usted y yo somos llamados a hacer buenas obras. Usted y yo somos llamados a servir a nuestro prójimo, a ayudar a nuestro prójimo, ayudar al cuerpo de Cristo y ponernos en acción al cuerpo de Cristo. Que ojalá hoy, a las 12:15 del 3 de septiembre, nunca se le olvide este tema. Que de verdad Dios haya hablado, no yo, Dios haya hablado a su corazón y a su mente a través de su Espíritu Santo. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente y lindo domingo. El jueves a las 7:15 hay enseñanza. Que Dios les guarde. Suscríbete a nuestro canal. El Evangelio hoy.